Y antes de comenzar con nuestro sermón, vamos a darle el sermón en cápsula a los niños. Allí donde están sentados los niños, vamos a hablar un poco acerca de lo que vamos a ver hoy. ¿Qué estaba pasando con el cable del micrófono? ¿Recuerdan? Se cortaba, hacía... Bueno, no fue intencional, pero cambiamos el cable por uno nuevo. ¿Por qué razón uno cambia las cosas? Porque no funcionan, ¿verdad? Porque no sirven. Bueno, el texto que vamos a ver hoy se trata de un cambio. Dios hizo un cambio muy importante en la Biblia, un cambio de pacto. ¿Saben qué significa un pacto, niños? A ver. Un pacto incluye promesas, pero es más que una promesa. A ver. Un trato, un convenio, muy bien. Cuando arrendamos una casa, hacemos promesas de compra y venta o promesas de arrendamiento. Cuando nos casamos, ¿verdad? Hacemos promesas. O sea que el pacto incluye promesas. Y también incluye ¿qué cosas? Además de promesas. Los niños. Condiciones, muy bien. Condiciones que ambas partes tienen que cumplir. Es excelente. Resulta que el pueblo de Israel hizo un pacto con Dios y ya no servía. La razón es que ellos lo quebrantaron, no cumplieron su parte en las obligaciones del pacto. O sea que salieron. Entonces, en ese pacto, por causa de la infidelidad de ellos, el pacto se rompió. Dios no podía tratar en los mismos términos a Israel en ese pacto. El texto que leemos hoy es una buena noticia porque nos habla de que Dios hace un nuevo pacto. Porque el anterior no funcionó, porque no garantizó la obediencia del pueblo. Pero el nuevo pacto que Dios estableció, como este cable, que ya funciona perfectamente bien, garantiza la obediencia del pueblo. Y vamos a ver esta mañana cómo Dios, en este nuevo pacto en el que estamos, garantiza nuestra entrada al cielo. Garantiza que estaremos con Dios y le conoceremos de manera perfecta y personal. Y garantiza que nunca más pecaremos o quebrantaremos ese pacto. Qué increíble, ¿verdad? Y es lo que veremos hoy. Y por esa razón los niños deben estar muy agradecidos. Nacimos en un momento de la historia donde Dios nos ha hecho participantes de un nuevo pacto que nunca podremos quebrantar por causa de que Cristo obedeció por nosotros, que garantiza nuestra entrada al cielo, porque Cristo ya entró en el cielo, y que garantiza nuestra permanencia eterna delante de la presencia de Dios, porque Cristo está preparando moradas para nosotros en gloria. ¿Qué les parece esa buena noticia? Así que ustedes que nacieron en este pacto, como hijos del pacto, ustedes tienen todo esto garantizado. ¿Cuál es la parte de ustedes en este pacto? Recuerden que tiene promesas y también tiene condiciones. ¿Cuál es la condición? ¿No? ¿Ya alguien obedeció? A ver. Creer, muy bien. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Permanecer creyendo. El que creyere hasta el fin, dice el Señor, ese va a recibir esa gloriosa salvación que Dios nos ha prometido en el nuevo pacto. Un día usted nunca va a pecar más, siempre va a estar delante de la presencia de Dios, no va a tener luchas con el pecado, se va a cumplir ese pacto. La condición es que usted se mantenga hoy creyendo. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Ya les resumí el sermón, ahora pueden allí dibujar algo alusivo a ese nuevo pacto que garantiza nuestra permanencia en él. ¿Listo? Ahora vamos con los adultos. Vamos a orar también y rogar la bendición de Dios para este tiempo. Señor, damos muchas gracias por permitirnos
venir delante de ti para ser estimulados, animados y revividos por tu santa palabra. Que esto ocurra en nuestras vidas esta mañana. Ruego también para que nos ilumines, nos ayudes, tanto a adultos como a niños, que podamos todos juntos poder disfrutar de este tiempo al escuchar tu voz. Te suplico en tu misericordia, guíame, de tal manera que las palabras de mi boca sean gratas delante de ti, exalten a Cristo y puedan animar el corazón de mis hermanos a la obediencia de la fe. Te lo pido en Cristo Jesús, Padre. Amén. Esta mañana entonces vamos a continuar con nuestra exposición del libro a los Hebreos. Recuerden que es un libro que expone de manera gloriosa la infinita superioridad de Cristo a una iglesia que estaba a las puertas de dejar de poner su confianza en Él. Esa iglesia estaba a punto de negar la fe, de regresar de nuevo a las tradiciones judías a causa de la persecución de ese tiempo. Las circunstancias para ellos eran difíciles. Así que esta carta fue escrita, no sabemos por quién, con el propósito de animar a esta iglesia a no abandonar la fe en Cristo. Si abandonan a Cristo, no se quedan con nada, porque la esperanza de esta iglesia, que en su mayoría era judía, no era regresar a sus tradiciones judías, sería retroceder. La esperanza de ellos únicamente estaba en Jesucristo. Jesucristo era superior a los ángeles de Dios. Los ángeles no pueden mediar entre Dios y los hombres. Son criaturas. Si puede existir un mediador entre dos personas enemistadas, esa persona tiene que representar a ambas partes. Un ángel no puede hacer esto porque es una criatura. ¿Cómo puede mediar entre Dios y los hombres si ese ángel no puede ser Dios? Nuestro mediador tiene que ser completo Dios y completo hombre. De manera que el autor de los Hebreos es lo primero que nos dice: Jesucristo no es un ángel, Él es el Hijo eterno de Dios, Él es Dios. Él es la segunda persona de la Trinidad. El ofendido por nuestros pecados se hizo hombre, tomó forma humana y vino a llevar sobre sí el castigo que nosotros merecíamos y nos presentó delante de Dios justos y sin mancha. El ofendido fue el que llevó sobre él el castigo de nuestra maldad, no mandó a otro. Dios mismo, en la persona del Hijo, vino a redimirnos de nuestros pecados y a llevar sobre sí nuestra sentencia. Si Dios hubiera castigado a otro en lugar de a nosotros, y hubiese sido como algo raro, ¿no? Injusto, pero Él mismo pagó. Él mismo descendió a la tierra y pagó por nuestras transgresiones. Una cosa es que yo te diga a ti: te perdono tu deuda, y yo asuma las consecuencias, es decir, yo pierda la plata. Y otra cosa es que yo castigue a alguien por la deuda que tú me debes. Sería injusticia, ¿verdad? Dios mismo pagó nuestra deuda. Él mismo vino en la persona del Hijo y llevó las consecuencias, la paga del pecado, la muerte, para que nosotros pudiésemos tener vida eterna en Él. Él es superior a los ángeles del cielo. Él es el Hijo de Dios. Él sí puede ser un mediador bueno, porque Él es perfecto Dios y perfecto hombre. Pero además Jesucristo es superior a los profetas. Todos los profetas nos hablaron la palabra de Dios en parte, pero cuando Cristo vino, Él es la palabra viva. Todos los profetas hablaron de Él. En Él está la palabra viva de Dios. Si quieres conocer a Dios, mira a Cristo. Tú no necesitas ir a otro lado ni depender de otro profeta para conocer a Dios. En Cristo podemos conocer a Dios de manera perfecta y plena. Él es la manifestación visible del Padre. El que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Pero además, Jesucristo es superior a los sacerdotes de Israel. Los sacerdotes hacían expiación por los pecados del pueblo, pero además tenían que hacer expiación por ellos mismos. Jesucristo nunca pecó. Él es de un sacerdocio superior al sacerdocio de la familia de Leví. Él no tenía que venir de esa familia. Lo que le calificó a él para ser sacerdote eterno no fue el ser familia de la familia de Leví, sino su moral,
Su alta moral nunca pecó. Él es impecable. El sacerdote perfecto, y por eso ofreció un sacrificio perfecto, su propia vida. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y se ofreció una sola vez para quitar nuestros pecados. Por eso no hay condenación para el que está en Cristo. A la luz de todas estas cosas, el autor de Hebreos nos ha dicho en el capítulo 8 del 1 al 6 que en Jesucristo, en este sumo sacerdote que ya no está en el templo terrenal, sino en el tabernáculo celestial, del cual el templo terrenal era una sombra, ese sumo sacerdote ahora está ministrando delante del templo real. Nosotros hoy estamos viviendo a la luz de la realidad, no de las sombras. Jesucristo ya atravesó los cielos. Él es el precursor de nuestra salvación. Él está en la presencia misma de Dios, no en una sombra, como lo hacían los sacerdotes de Israel, que ministraban en el tabernáculo, que era una sombra del cielo. Jesucristo ya está sentado a la diestra de Dios en las alturas. Él traspasó los cielos, lo que nos separaba de Dios, Jesucristo lo quitó. Ahora el cielo es nuestro porque Él atravesó los cielos. Un humano como nosotros está delante de Dios representándonos. Y si Él está allí, tú y yo posicionalmente ya estamos allí. Ese lugar es nuestro. Y es lo que vimos la última vez en los primeros versículos del capítulo 8, ¿recuerdan? ¿Cómo es que tenemos que mirarnos a nosotros mismos como gente del cielo? Ya, hermanos, cuando nos vemos aquí sentados en la iglesia cristiana bíblica Raha, a veces palidecemos a la luz de lo que ya somos, porque todavía pecamos, tenemos luchas entre nosotros, pero si tú pudieras ver con los ojos de la fe al hermano que tienes a tu lado, ese hermano es precioso, perfecto. Es increíble la forma en que Dios nos ve a nosotros en Cristo. Si tú pudieras ver con los ojos de la fe lo que ya eres, eso te alentaría a vivir a la altura de tu identidad, de tu nueva identidad en Cristo. Tú eres tan precioso para Dios, tan impecable. Así nos ve Dios en Cristo. Y a la luz de esa realidad, Cristo por eso es ministro de un nuevo pacto, de un mejor pacto, y es de lo que hablaremos esta mañana. La gloria del nuevo pacto. Y de aquí en adelante vamos a hablar de ese nuevo pacto. Hoy solamente vamos a ver el nuevo pacto en contraste con el antiguo, para que tú y yo esta mañana podamos gozarnos de ser miembros de ese nuevo pacto y podamos servir a Dios con más ganas y poder consagrar nuestras vidas a la luz de nuestra identidad en este pacto. Hermano, usted pertenece al nuevo pacto y esto es glorioso. Un pacto que está construido sobre mejores promesas, dice el versículo 6. Un nuevo pacto. Jesucristo es ministro de este nuevo pacto. Él es mediador de este nuevo pacto. Él es fiador de este nuevo pacto, lo que garantiza nuestra estabilidad en el pacto, nuestra entrada en el pacto, nuestra consagración y santidad en el pacto. Lo que garantiza nuestra posición en el pacto es Cristo. ¿Cómo abandonarlo a Él? Es la intención del autor. ¿Cómo dejar de confiar en Él por las circunstancias de la vida? Si tu única esperanza está en Él. Vamos entonces a ver esta mañana, en medio de un mundo tan quebrantado, lleno de promesas rotas, matrimonios rotos, negocios rotos y malos que hacemos, ¿verdad? Este versículo trae esperanza para nosotros. En Cristo Dios nos ha hecho miembros de un trato, de un convenio, de un pacto que no se va a poder romper nunca. Dios va a permanecer fiel a ese pacto. Y por eso tú tienes que mirarte en ese pacto como alguien privilegiado. Y esto te debería motivar a ti a amar a Dios y a servirlo. Vamos a leer junto la palabra de Dios en Hebreos 8, del 7 al 13. Pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo. Porque reprochándolos, Él dice: miren que vienen días, dice el Señor,
en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y la escribiré sobre sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ninguno de ellos enseñará a su conciudadano, ni ninguno a su hermano diciendo: ven, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el mayor de ellos, pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Cuando Dios dijo un nuevo pacto, hizo anticuado al primero. Y lo que es anticuado y envejece está próximo a desaparecer. En primer lugar, vamos a ver este glorioso contraste entre el antiguo y nuevo pacto, que es el propósito de esta porción de la Escritura, viendo la debilidad del pacto mosaico y la virtud del nuevo pacto. Centrémonos en la debilidad del pacto mosaico. Si notaron en su lectura, la debilidad del nuevo pacto nos es expresada a través de una inferencia. Aquí hay algo negativo sobre el nuevo pacto que nos dice: pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo. ¿Por qué era necesario el segundo pacto si el primero no estaba defectuoso, no tenía fallas? No habría necesidad, ¿cierto? ¿Para qué cambiar un cable de micrófono si el anterior estaba bueno? ¿Por qué? Cuando Dios cambia algo es para mejorar algo. Dios quería mejorar algo y por eso hubo un cambio de pacto, o como leíamos esta mañana en la confesión de fe, un cambio de administración. El pacto de gracia, que es supratemporal, que fue establecido en la eternidad por el Padre con el Hijo, tiene en la temporalidad dos aspectos o dos pactos temporales. Un pacto, el pacto de Moisés, y el nuevo pacto en Jesucristo. Dos pactos que son expresiones del mismo pacto de gracia. Eso quiere decir que en el antiguo pacto había gracia y en el nuevo también. ¿Cuál era el problema entonces del pacto de Dios con Moisés? No es que no hubiese gracia. De hecho, Israel, piensen en esto por un momento, Israel disfrutó en este pacto todas las bendiciones que Dios prometió a Moisés. ¿Recuerdan? Dios le prometió a Moisés una tierra, Israel disfrutó de esta tierra que fluye leche y miel. Dios se las entregó por heredad. Por ese establecimiento pactual de Moisés fue que Josué conquistó la tierra de la promesa. Y se estableció el reino de Israel allí. Y con Salomón ese reino llegó hasta la cumbre del éxito. A través de Salomón Dios bendijo a todas las familias de la tierra. Hasta la reina de Saba venía a pedir sabiduría y a adquirir sabiduría por la sabiduría que Dios había dado a Salomón. El reino de Israel se estaba extendiendo más allá de sus fronteras. Esto era algo glorioso, vivir en el tiempo de Salomón. Salomón llevó el reino de Dios hasta la cumbre. La ciudad de Jerusalén era como una ciudad de oro, dorada, preciosa. Los que viajaban a Jerusalén y subían al tabernáculo veían a Jerusalén como calles de oro. Impresionante la ostentación del palacio real, del templo que Salomón había construido. En ese pacto mosaico, Dios cumplió con todas las esperanzas de las promesas de Dios a Abraham. Se establecieron en la tierra
Dios les hizo florecer en medio de las naciones y se convirtieron en una luz para las naciones de la tierra. Hermano, si vemos el pueblo de Israel, ellos fueron guiados de la mano de Dios. Dice el texto que ¿cuál es el antiguo pacto? El pacto que hice con sus padres, versículo 9, el día que los tomé de la mano. Noten la paternidad de Dios. Dios tomó como un padre a Israel de la mano y los sacó, los redimió de la tierra de Egipto. Dios los redimió, los hizo libres, les dio libertad, les perdonó sus pecados. Además, fueron enriquecidos con su ley escrita en tablas de piedra. Esa ley fue escrita con el mismo dedo de Dios en el Sinaí. Israel pudo disfrutar de la presencia de Dios en el Sinaí. El cielo y la tierra se juntaron en Sinaí. El profeta Balaam, el falso profeta Balaam, pudo ver en visión a Israel como el huerto de Dios, el huerto que Dios había plantado, como el huerto de Edén. Israel era preciosa a los ojos de Dios porque Dios la había redimido, la había limpiado, la había rescatado y la había santificado para Él. Y le entregó su ley para que caminaran en sus mandamientos. Israel no fue rescatada es decir, por causa de que caminaban en la ley, sino que fue rescatada y ahora tenían que aprender a vivir con Dios, que ya estaba conviviendo en medio de ellos. ¿No es precioso lo que sucedió? El antiguo pacto, ¿qué defecto tenía? ¿Qué defecto tenía? De hecho, el pueblo era pecador y Dios había establecido un camino para que el pueblo se acercara a Dios. Ese camino era mediado por el pueblo levita, por los sacerdotes levitas. Los representantes de Israel delante de la presencia de Dios ascendían al cielo de manera visible allí en el tabernáculo que representaba el cielo cuando entraban hasta detrás del velo para hablar con Dios. Y luego salían llenos de la bendición de Dios para bendecir al pueblo, de manera que Dios bendecía a Israel en sus jornadas. Sus enemigos no podían tocarlos. La razón por la cual Israel conquistó la tierra y destruyó las naciones de la tierra allí con Josué es porque Dios bendijo a ese pueblo por gracia. El pueblo disfrutaba de este pacto gracioso. El pacto de Moisés, pues, es una manifestación real del pacto de gracia. Ellos gustaron de esa gracia, gustaron de la presencia buena de Dios. Sus corazones fueron transformados por la presencia de Dios, mediada a través del rostro iluminado de Moisés y mediada a través de los profetas que hablaban la palabra de Dios para santificar al pueblo y mediada por los sacerdotes que hacían sacrificios para expiar sus pecados y para que las bendiciones fueran posibles para ellos. Pero ¿cuál era la debilidad del pacto? El texto nos dice: voy a hacer un nuevo pacto porque este fracasó. El fracaso no está en el pacto mismo. El pacto era precioso. Era un pacto gracioso. Pero ¿qué sucedió con Israel? No permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos. ¿Cuál era el defecto? Los hombres, los mediadores, los sacerdotes, los reyes, los profetas no permanecieron en el pacto. Piensen por un momento en el rey Salomón. Hermano, Salomón llevó el reino de Israel hasta su cumbre. Cuando levantó el tabernáculo de reunión, la gloria de Dios vino sobre la casa. ¿Se acuerdan? La nube de gloria que acompañó a Israel en el desierto ahora estaba en la casa, ya no temporal, no en una carpa, sino en una casa real en el monte de Sión, en Jerusalén, establecida allí para que todo el pueblo pudiera buscar a Dios. Dios estaba con ellos. Ellos podían conocer a Dios a través de esta relación mediada con el sacerdote. Ellos podían conocer la voluntad de Dios a través de la sabiduría que Dios había dado a Salomón. Hasta los extranjeros paganos venían a Salomón a adquirir sabiduría. Era el reino de Jehová establecido en la tierra a través de un rey, a través de sus profetas, a través de sus sacerdotes.
Pero de repente, todo cambia cuando Salomón entra en un lapsus, no sé, en una locura y comienza a hacer cosas que la ley le prohíbe hacer. Ya no camina en las estipulaciones del pacto. Él no quiere y más obedecer a Dios ni caminar en su ley. El hombre más sabio de la tierra, quien consultaba a Dios, quien quería hacer la voluntad de Dios, ahora se desvía del camino y no puede dar en el blanco y pervierte a Israel. El hombre que estaba destinado a santificar a Israel con la sabiduría de Dios, porque somos santificados por la palabra de Dios, este hombre, lo que emana de él es realmente necedad. En primer lugar, quebranta el pacto metiéndose con mujeres extranjeras. Primera de Reyes 11 habla de esto. Salomón consiguió mujeres extrañas y Deuteronomio 7 prohibía a los reyes hacer estas cosas. Ellos eran un pueblo santo, se tenían que permanecer santos, no juntarse en yugo desigual con los incrédulos. Y lo primero que hace es pervertirse, pensando que iba a convertir a los paganos, pero resulta que los paganos lo convierten a él. Es la estupidez del hombre, ¿verdad? A veces los cristianos piensan de esa manera ridícula, que voy a casarme con este y voy a santificarlo. No, lo que va a hacer es que este te va a paganizar a ti. ¿Comprenden eso? Es lo que le sucedió al hombre más sabio de la tierra. ¿Qué garantiza que alguien tan necio como tú, que no eres tan sabio como Salomón, no te suceda lo mismo? Te va a suceder, es una garantía. La Biblia dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Cómo terminó Salomón al quebrantar el pacto de Dios? Bueno, resultó levantando lugares altos en la tierra de Israel para satisfacer a sus amantes paganas, haciéndose también de caballos, de fuerza militar. Cuando Dios le prohibía al rey hacer estas cosas, él debía descansar en el poder de Dios. Las guerras dependían del poder militar de Israel, de los caballos que tenía el rey. En Deuteronomio Dios dice que esto no era posible y permitió también que la tierra fuera profanada con altares a los Baales. Y él mismo comenzó a ofrecer sacrificios a Baal. Y todo el pueblo comenzó a ofrecer a sus hijos a Baal. Se desviaba el rey, se desviaban los sacerdotes, comenzaban a desviarse las voces que podían santificar al pueblo y el pueblo se pervertía. ¿Dónde está el fallo aquí? ¿En el pacto? No, en los representantes del pacto. Eran pecadores. No podían asegurar las bendiciones del pacto para el pueblo. El pueblo se pervertía si escaseaba la palabra. Ya no había palabra en Israel. Dios se queja a través de los profetas. ¿Cómo no habían profetas en Israel? Cómo los sacerdotes, que se supone tenían que hacer sacrificios a Jehová, ahora estaban ministrando a Baal. ¿Se acuerdan de Elías? Hermanos, el pacto mosaico advertía a los reyes también de acumular riquezas en extremo y gran número de caballos en Deuteronomio 17. Y fue todo lo que hizo Salomón. Se centró en las riquezas, en la opulencia. No estaba buscando el reino de Dios y su justicia. Y ahora pervirtió el camino del Señor y todo el pueblo se desvió tras los ídolos. Los mediadores del pacto no pudieron asegurar la estabilidad del pacto. ¿De qué está hablando el autor de Hebreos? Está hablando del mediador de un mejor pacto. Tenemos un mediador diferente, que con la caída de Salomón, Israel tenía que anhelar a este mediador nuevo, anhelar a un nuevo rey, a un nuevo profeta y a un nuevo sacerdote que no pervirtiera el camino del Señor, uno que les guiara en la verdad. Y este mediador ya vino, hermanos, y es nuestro Señor Jesucristo. Los mediadores del pasado no pudieron traer paz ni estabilidad en Israel. ¿Cómo terminó el reino de Salomón después de su muerte? Dividido. Su siervo y su hijo se dividieron el reino, se pelearon, se fundó el reino de Israel en el norte
con su capital Samaria, el reino de Judá en el sur con su capital Jerusalén, y ahora el pueblo de Dios son dos pueblos. Y peor todavía, que comienzan a buscar a Dios en sus términos, y ambos pueblos se pervierten tras los ídolos. Los líderes guían mal al pueblo. ¿Y cómo termina Israel? En primer lugar, vemos cómo Israel termina cautivo. ¿Se acuerdan? En el año 722 a.C., los asirios los ponen cautivos. Y luego, en el año 586, más adelante, viene el cautiverio de Judá, el reino del sur. Salen cautivos a Babilonia. Y es en ese contexto del cautiverio a Babilonia que el profeta Jeremías escribe acerca del nuevo pacto. En razón de que el antiguo pacto fracasó por sus mediadores, fracasó por sus representantes, Jeremías todo el tiempo está acusando al pueblo y a sus representantes por desviarse del camino de Dios. No habían pastores en Israel que pastorearan la grey. No habían sacerdotes que guiaran al pueblo de Dios a la voluntad de Dios. Los reyes se habían pervertido y las acusaciones son terribles en la Escritura. Una y otra vez los profetas proclaman los juicios de Dios que vienen. Quebrantado el pacto, Israel se convierte en una prostituta. Se prostituye. Es como que estés casado con alguien. El pacto de Israel con Dios era como un matrimonio. Dios tomaba esto tan serio como el vínculo matrimonial. En Sinaí Dios tomó esta alianza en serio. Pero lo primero que hizo Israel fue doblegarse ante el becerro de oro y serle infiel a Jehová. Dios fue paciente y siguió con ellos tratándolos. Luego se postraron ante los dioses de extranjeros cuando vinieron los jueces, pero Dios fue paciente. Y luego ahora con estos reyes paganos y los ministros paganos de Israel, Israel otra vez se vuelve a sus amantes y se pervierten de una manera asombrosa, se prostituyen completamente. El pacto fue quebrantado y el pacto es, como dice aquí el versículo 8, que Dios le reprocha, el pacto es reprochado a causa de la infidelidad de Israel. El problema no está en el pacto, sino en el pueblo, en sus líderes, que no pudieron permanecer en el pacto. No pudieron traer las bendiciones del pacto a Israel. Hicieron que el pueblo, el derecho se pervirtiera, que los caminos de Dios se pervirtieran. Así que Dios promete un nuevo y mejor pacto. Y esto nos lleva al segundo punto, las promesas del nuevo pacto. Un pacto glorioso, versículo 10. El pueblo está dividido, Israel del norte, del sur, ahora están en el cautiverio, recuerden esto, y en medio del cautiverio históricamente, el pueblo de Israel del norte se paganiza al punto de que tú no puedes distinguir si alguien es judío. ¿Cómo le llamaban a Galilea en el norte en los tiempos de Jesús? Galilea de los gentiles. Comprendan bien esto. Si tú pudieras rastrear de qué tribu pertenecía alguien que habitaba en esas tierras, no podías hacerlo. Toda esa nación ahora es gentil. Israel es gentil. El pueblo de Judá, de alguna forma Dios la preservó en el cautiverio babilónico, porque de allí vendría el rey de Israel y Dios preserva sobrenaturalmente a esta nación. Esta nación no se involucra con los paganos en Babilonia, establecen sinagogas, de hecho se convierten en una nación monoteísta en medio del exilio. Dios los trata, se arrepienten. Cuando Dios los trae del exilio de Babilonia a la tierra, se establecen en la tierra sin ser todavía una nación, bajo el cautiverio, todavía estaban en cautiverio. De hecho, desde ese tiempo hasta ahora ellos nunca han sido realmente una nación.
Si siempre habían estado bajo el yugo de alguien, ¿no? Esa nación ahora, aunque fue preservada por Dios, nunca se estableció en la tierra. Y téngalo ahí presente para el punto que vamos a ver más adelante. Lo importante de aquí, hermanos, son las promesas de ese nuevo pacto. Llegan justo en medio de este exilio que va a ocurrir en Jeremías. Ellos rompieron el pacto y por esa razón están cautivos. Dios dice aquí, se desentendió de ellos. ¿Qué es desentenderse de alguien? Romanos 1 dice que a causa de que el hombre, en lugar de adorar a Dios, adora a las criaturas, por causa de eso Dios los entrega, se desentiende de ellos y deja que ellos se entreguen a pasiones depravadas. Es decir, estar bajo la ira de Dios es hacer lo que se te dé la gana en tu vida. Es quedar vacío absolutamente, desprovisto de todo gozo y alegría, porque nada te va a producir alegría mientras busques el placer, porque no fuiste creado para el placer, fuiste creado para Dios. Cuando Dios se desentiende de ti, Él deja de ser tu Dios. Y ahora tú estás buscando dioses que no existen, son falsos, te dan promesas falsas. Tú te aferras a la esperanza de que un esposo te cambiará la vida y te la arruina. Tú esperas que ese placer momentáneo, ¿verdad?, te haga llegar al clímax y te haga feliz y te arruina la existencia. Tú esperas que atesorar ese buen dinero que te va a llegar te hará feliz por fin y ahora estás aterrado porque no quieres que nadie te lo quite. Inseguro. Tú piensas que por fin vas a ser feliz, pero te quedas más vacío porque fuiste creado para Dios. Y estar así es vivir bajo la ira de Dios. ¿Quieres ver a alguien bajo la ira de Dios? Mira a alguien entregado a la pornografía. Mira a alguien entregado al adulterio. A alguien entregado a estos pecados sexuales como la sodomía, el homosexualismo. Ellos dicen, somos libres, pero están esclavos, presos, dañando sus propios cuerpos, con sus esfínteres destruidas, con sus órganos destruidos. Pero dice que son libres, pero están esclavos. Son cautivos. El cautiverio de Babilonia les mostró entonces el hecho de ser dejados a su suerte. Cuando estás sin Dios, te conviertes en esclavo. Pero cuando eres esclavo de Dios, eres libre. Dios vino para que cambiemos una esclavitud por otra. Nuestra libertad consiste en adorar a Dios porque para eso fuimos creados. Así como un pez no puede navegar sin agua, el hombre no puede vivir sin Dios. El hombre, el corazón del hombre solo está satisfecho en Dios. De manera que ser dejados a nuestra suerte es estar bajo la ira de Dios. Y esto fue lo que ocurrió con Israel. Fueron dejados, Dios se desentendió de ellos. ¿Y cuál fue la causa? El quebrantamiento del pacto. La falla fueron ellos, sus mediadores, que no pudieron preservar el camino de Dios ni ministrar la palabra de Dios para santificar al pueblo. Este fue el error. ¿Qué dice Dios? Haré un nuevo pacto. Un nuevo pacto con un nuevo mediador establecido sobre mejores promesas. Lo que el antiguo no logró, este sí lo logrará. Y aquí vienen las promesas del nuevo pacto. Hermano, Jesucristo no fue como Salomón. No fue como los sacerdotes de Israel, que en lugar de ofrecer a Dios sacrificios se los ofrecían a Baal. Jesucristo siempre adoró a Dios, aun cuando fue tentado por el mismo Satanás en el desierto, nunca dejó de vivir para la gloria de Dios. Nunca fue un profeta que dijo mentiras al pueblo como los profetas de Israel, que desviaron la atención del pueblo hacia el pecado, haciéndoles pensar que el pecado traía bendición. ¿Recuerdan? Profeticen cosas buenas. Eso es lo que hacían, profetizar cosas buenas a un pueblo pagano.
como Israel. Esto no podía ocurrir. Jesucristo, cuando vino a esta tierra, Él era el perfecto rey, perfecto sacerdote y perfecto profeta. Como profeta ascendió al monte, en el monte cuando estaba en las bienaventuranzas predicando al pueblo y explicó la ley, porque el pueblo había sido guiado hacia un cumplimiento de la ley externo y realmente alejado de la ley. Es decir, legalista. Eso es legalismo. Jesús no dijo, leyeron que fue escrito, pero yo les digo, Él no vino a cambiar la ley de Moisés. De hecho, Él dijo, no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. El profeta de Dios, lo que vino fue a anunciar la palabra de Dios y a explicarla correctamente. Oyeron que fue dicho, les enseñaron mal. No adulterarás. Mientras no adultere, usted ya está perfecto, ¿verdad? No le pasa nada en la vida. Pero se olvidaron de un mandamiento, el 10º. No codiciarás la mujer de tu prójimo. El que codicia a una mujer en su corazón ya adulteró con ella, dice el Señor. Porque el que quebranta un mandamiento pequeño, todos los quebranta. ¿Sabían eso? Tocas un punto de la ley y todos los quiebras. Jesucristo enseñó entonces la ley correctamente. Le dio el peso que corresponde. Nunca la transgredió en su propia vida. No es que la enseñara bien y Él no la vivía. Él la enseñó bien y la vivía. Nunca pecó. No encontraron pecado en Él cuando lo juzgaron. Nadie pudo encontrar algo en Él que pudiera estorbarlo. De hecho, convivió con sus discípulos día y noche. El que mejor conoce tus pecados es el que vive contigo, ¿verdad? Aquí todos somos perfectos, santos, sin mancha, sin defecto. Pero ¿qué tal para tu cónyuge? Para tus hijos. ¿Te ve tu cónyuge como te ven en la iglesia? Ya vi que no, ¿no? Las caras ahí. Bueno, Jesucristo convivió con los apóstoles y todos ellos pudieron dar testimonio de que vieron la luz. Él es Dios con nosotros. Él es perfecto hombre. Nunca pecó. Nunca se halló despropósito en su boca. Siempre abrió su boca para edificar, no para destruir. Sus juicios fueron verdaderos. Sus palabras estaban llenas de sal. Aún tuvo misericordia de sus enemigos cuando colgó en la cruz, en medio de sus sufrimientos más terribles. Él es el perfecto profeta. Además, su perfección establece que su sacerdocio es perfecto porque ofreció un perfecto sacrificio, sin pecado. Él se ofreció a sí mismo en la cruz del Calvario sin defecto. Él representa al hombre delante de Dios. El que es perfecto murió para perfeccionarnos a nosotros. De manera que su perfección por la fe nos es imputada y su justicia fue acreditada a su cuenta, de manera que todos nuestros pecados Él los pagó en la cruz. Él los llevó sobre sí en la cruz del Calvario. Jesucristo murió no por sus pecados, sino por los nuestros. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero además, Jesucristo se levantó de la muerte, venció el pecado, venció la muerte, aplastó en la cabeza a Satanás y traspasó los cielos y ascendió y se sentó a la diestra del Padre. Y allí está como sumo sacerdote intercediendo por nosotros, ya no en un tabernáculo terrenal, sino en lo celestial. Y allí está el Señor representándonos, el que cumplió perfectamente la ley, el sacrificio perfecto de Dios. Ese mediador de ese nuevo pacto está allí delante de la presencia de Dios. ¿Y qué está haciendo allí ahora? Asegurando la permanencia del pacto. Piensen en esto, hermanos. Piensen en esto. Después del Pentecostés, no faltaron profetas en la iglesia, profetas de verdad, que guiaron al pueblo a la verdad de Dios. En las iglesias después de Pentecostés había profecía en abundancia. Los oráculos de Dios podían ser conocidos porque Cristo nunca abandonó a su pueblo.
Él derramó su espíritu y su gracia. Hizo que su palabra fuera conocida hasta los extremos de la tierra conocida en ese entonces, de la iglesia primitiva. Él no fracasó en sus propósitos. Él es el Rey soberano. A pesar de las persecuciones, a pesar de que se quemaron todas las Biblias, movió corazones para preservar su palabra. Y movió corazones para que se proclamara su palabra en medio del oscurantismo religioso del tiempo de la Reforma Protestante. Y ha preservado a su iglesia hasta hoy, de manera que las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia. Y podemos tener a la Biblia hasta en el celular. Y su palabra no escasea, sino que viene a borbotones, en abundancia. Puedes leerla en tu casa, ser instruido por el mismo Señor. El Espíritu Santo ha preservado su palabra inmácula. Tantas copias de la Biblia abundan en la historia humana porque Dios ha preservado su palabra. Este Rey no ha dejado que su iglesia se pervierta. Él la sigue santificando con el lavamiento de la palabra. Él la sigue ayudando en sus imperfecciones. Él va a santificarnos hasta que lleguemos a la gloria. Cristo es el mediador de este pacto. Es un pacto que no fracasa, hermanos. No se puede romper. No, porque Él no fracasó. Él triunfó sobre nuestros pecados en la cruz. Él convirtió nuestra miseria en victoria. Él nos enriqueció al hacerse pobre. Todas las bendiciones a causa de su muerte y su perfecta obediencia nos son aseguradas a nosotros por su Espíritu. Las bendiciones de Abraham ahora son nuestras en Cristo. Fueron de Israel de manera temporal en la tierra de Canaán, pero ahora son nuestras. Hermanos, Dios va a traer su reino a la tierra. Hermanos, el Señor ha establecido un pacto contigo y con tu descendencia después de ti, dice Dios a Abraham, y por sus generaciones, por pacto eterno, para ser el Dios tuyo y de tu descendencia después de ti. Ese pacto Cristo lo aseguró para nosotros. Dios puede ser nuestro y nosotros somos su pueblo. Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos en virtud de la sangre del Cordero de Dios que quitó nuestros pecados. Por eso Jesucristo dice de su sangre: esta es la copa del nuevo pacto basado en mi sangre. Garantiza el éxito nuestro es garantizado por esa sangre. Y esa es la garantía del nuevo pacto, es mi tercer punto. Hay muchas cosas que son garantizadas en ese pacto. ¿Recuerdan cómo dejaron los mediadores antiguos al pacto de Israel? A Israel, en ese pacto quebrantado. Reino del norte, reino del sur. Y si leyeron bien, dice el texto en el versículo 10, porque este es el pacto que yo haré con la casa singular. ¿De quién? De Israel. ¿A quién se está refiriendo? ¿Al Israel del sur? ¿Al Israel del norte? No, a Israel. Ya no son dos casas. Él va a hacer este pacto nuevo, va a ser con una sola casa. Porque de esos gentiles de Israel y de los judíos de Judá, Dios ha hecho un solo pueblo en Jesucristo. Es lo que dice el texto de Romanos. Él tomó dos pueblos y los hizo uno. Ya no hay judío ni gentil. Somos una familia en Cristo. Jesucristo logró la unidad que no pudieron lograr los mediadores del antiguo pacto. Es un pacto no solamente que logra la unidad y garantiza esta unidad eternamente. Es un pacto que garantiza la obediencia del pueblo. Noten lo que dice: pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Es decir, que no solamente el pueblo que él ministra va a tener la Biblia en su mente como mero conocimiento, el conocimiento va a abundar. Biblia por montones en este nuevo pacto, conocimiento de Dios por montones, como nunca antes en la historia humana.
Pero no solamente va a garantizar el conocimiento, sino que el corazón, lo que mueve al hombre, va a estar impregnado de la ley de Dios. Dios va a escribir en el corazón de los hombres su ley, de manera que permanezcan en su ley, que la amen. Y esto es lo que sucede con nosotros cuando el Espíritu de Dios vino en Pentecostés e se inauguró este nuevo pacto. Los creyentes del Nuevo Testamento, al igual que del Antiguo Testamento, por supuesto, también amaban la ley, porque Dios también les daba corazones nuevos, pero ahora ese nuevo corazón, cuando el Señor venga en gloria, va a estar ya sin ese estorbo del pecado, de manera que será imposible desobedecer a Dios. Nuestra glorificación ya está garantizada por ese mediador, porque si Él resucitó, nosotros resucitaremos con Él. Y cuando resucitemos con Él, ya seremos perfectos como Él es perfecto. Hermano, este pacto garantiza que nunca más tendremos nosotros lidia con el pecado, que vamos a obedecer completa y perfectamente a Dios. No solamente vamos a tener la ley en nuestra mente, sino también en nuestro corazón. Hoy la amas, como la amó Israel en el Antiguo Testamento, pero cuando venga la plenitud y se cumplan todas las expectativas y promesas de este nuevo pacto en gloria, ya no tendrás lío con el corazón viejo que todavía está allí y permanece. Tú sabías que tú eres una nueva criatura, ¿verdad? Pero también sabías que el antiguo hombre todavía está allí. Tú tienes un par de corazones ahora. Todavía amamos el pecado y todavía amamos, y ahora amamos algo diferente que el pecado, amamos a Dios. Y a veces nos avergüenza pecar, pero todavía lo deseamos. Hay deseos terribles en nuestro corazón. A veces yo amanezco que parezco un impío, con deseos que realmente son de mi vieja naturaleza. Y Pablo dice, maldito de mí, miserable de mí este cuerpo de muerte. Pablo trata el corazón antiguo como un cuerpo de muerte, porque la vieja criatura no es mejorada con el Evangelio, tampoco es restaurada con el Evangelio. La promesa del nuevo pacto es que nos harán nuevas criaturas. Es decir, ahora tenemos novedad de vida, pero el viejo hombre está todavía vivo allí, vivo, reclamando sus derechos. Yo tengo derecho a esto, tengo derecho a reclamar, tengo derecho al deseo que tengo derecho a esta pasión. Pero ahora el nuevo corazón ama a Dios y nos avergüenza a ese viejo hombre, así que lo mortificamos. Es lo que llamamos la mortificación de la carne. Pablo dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre para poder honrar al que me amó, porque ahora hay un nuevo deseo en él. Hermanos, esa es la lucha constante del creyente hasta que lleguemos a la gloria. Pero la buena noticia es que esta batalla va a acabar. Ese pacto está garantizado en Cristo. En ese nuevo pacto no vas a pecar más. Ese deseo será erradicado de tu vida. Resucitarás. No van a haber falsos deseos allí. Lo que tú piensas lo harás con gozo. No habrá alguien murmurándote al oído. No estará Satanás murmurándote para que peques. No estará tu corazón desalentándote, culpándote. No habrá culpa. Esa es la garantía que Cristo te ha dado. Pero además, también se garantiza la obediencia y también la presencia de Dios, aunque ya la tenemos por el Espíritu que habita en nuestros corazones. Dice Dios, yo seré el Dios de ellos, ellos serán mi pueblo. Hermanos, somos adoptados en la familia de Dios. En este nuevo pacto ya somos hijos de Dios y eso nunca va a cambiar. El que seamos engañados por nuestro viejo corazón no va a cambiar el hecho de que ya somos hijos, hijos amados de Dios. Y eso no va a cambiar. Y un día lo que ya somos se manifestará plenamente. Nos veremos tan hermosos como lo que ya somos hoy. Por eso les animo a mirarse con los ojos de la fe, como creyentes en esta iglesia, como matrimonios cristianos que son.
Hermanos, la presencia de Dios está con nosotros, garantizada, ya está, pero un día la disfrutaremos plenamente cuando veamos lo que llamaban los antiguos, la visión beatífica de Dios. Estaremos con Él para siempre. Hoy se nos dio un adelanto de eso con la presencia del Espíritu, porque donde está el Espíritu está el Padre y el Hijo. Pero un día le veremos cara a cara como Él es y seremos semejantes a Él en gloria. Pero también Jesucristo garantizó eso. También la comunión con Dios queda garantizada. Ninguno enseñará más a su prójimo, ninguno a su hermano diciendo: ven, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Esto es comunión personal, directa con Dios. Es la bendición más suprema del nuevo pacto. Tú la tienes hoy, pero ¿sabes qué? Hoy todavía necesitas maestros. Es decir, que lo tienes, pero todavía no. Ya lo disfrutas, estás en un nuevo pacto, tú puedes deleitarte en Dios de manera personal. Pero hermanos, nos necesitamos para aprender mutuamente de Dios. No podemos decir que esto ya se realizó y podemos decir que ya ahora ninguno necesita el pastor de la iglesia o maestros que estudien la Escritura, porque todavía necesitamos medios ordinarios para poder conocer a Dios, leer la Biblia, estudiarla, y a veces no somos tan diestros con el estudio. Y aunque seamos creyentes, necesitamos de maestros. Pero ¿saben que se garantiza en el nuevo pacto? Que un día ya no necesitarás de estos maestros, nunca más. Tú vas en gloria a conocer perfectamente a Dios. No exhaustivamente, porque no podremos, Él es inescrutable, pero sí perfectamente. Y no tendrás necesidad de que alguien te diga: ven, conoce al Señor, porque tú conocerás cada aspecto de Él. Hay una canción que dice: el Dios del guau. En gloria ese Dios será realmente el Dios del guau, porque todo el tiempo estarás asombrado. No necesitarás de alguien que te diga algo para que te asombres. Lo conocerás perfectamente y eso está garantizado en el nuevo pacto. ¿Y por qué todo eso está garantizado? Noten el por qué. Porque seré propicio a sus injusticias. Es el fundamento de todo esto. ¿Por qué el nuevo pacto es seguro? ¿Por qué el nuevo pacto es inquebrantable? ¿Por qué nadie lo podrá quebrantar? ¿Por qué seremos completamente santos, apartados por Dios? ¿Por qué nunca podremos pecar? ¿Por qué conoceremos plenamente a Dios? Porque Cristo fue nuestro sustituto. Porque Él lo hizo todo por nosotros. Para garantizar estas cosas, Él fue propicio a nuestra injusticia. ¿Cómo es posible que pecadores puedan disfrutar de estas cosas? Por la propiciación que Él logró en la cruz. La propiciación es la satisfacción de la ira de Dios. La ira de Dios fue satisfecha y por esa razón Dios nos recibe en este pacto por gracia y el requisito es la fe. Hoy lo puedes disfrutar por la fe y un día ya no andaremos por fe sino por vista. Veremos la realización completa de este pacto por vista. Nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Hoy, hermanos, ya Dios no se acuerda de lo que tú has hecho. No se va a acordar de lo que harás. Hay perdón completo y por ese perdón completo se aseguran todas las bendiciones del nuevo pacto. Él fue propicio. Dios se olvidó. Ahora, el olvido de Dios se basa en su propiciación. Lo repito. Dios no barrió debajo de la alfombra y se hizo el de la vista gorda con nuestros pecados actuales y futuros y pasados. No. La ley demanda justicia. Y cada vez que tú peques, la ley demanda que tú mueras y que seas entregado a la ira de Dios en el lago que arde con fuego y azufre. La razón por la que hoy la tierra no te traga por tus pecados actuales, ni te tragará mañana por tus pecados de mañana, es porque Él hizo propiciación, Él pagó. La razón por la cual tú no has desaparecido de este planeta bajo la ira de Dios y ahora estás en el infierno es a causa de que Él fue propicio a la ira de Dios.
Él la satisfizo. Las demandas de la justicia fueron satisfechas. ¿Qué demandaba la ira de Dios? Muerte, condenación eterna. El eterno Hijo de Dios llevó esa condenación eterna en la cruz del Calvario. Por esa razón no hay condenación para el que está en Cristo. De manera que el fundamento para que Dios olvida es porque ya está satisfecho. Ya alguien pagó. Para ilustrártelo, si tú me dieras plata, ¿verdad? A veces a mí no me da pena cobrar. ¿A usted le da pena cobrar? Con pena y todo, uno llama y dice, hermano, tal vez te olvidaste, pero acuérdate de los 10,000 pesitos, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Cierto? No hay nada más cansón que alguien que está cobrando. Todo el tiempo está allí, ¿verdad? Una deuda, cobrando la deuda. ¿Cuándo dejo de llamar? Si Hernán me debe, yo no dejo de llamar hasta que no me pague, yo no lo dejo de molestar. Mensajes de voz, mensajes de texto, lo visito a la casa, le mando el cheque, lo que sea, tiene que pagarme, ¿cierto? Pero resulta que Cristian, muy generoso, dice, ya pastor, deja de molestar a Hernán, es que está vaciado. Pues que yo necesito, Cristian. Mire, pastor, yo le pago, ¿cierto? Ahora yo quedo satisfecho. ¿Vuelvo yo a llamar a Hernán? ¿Por qué? Alguien se encargó de su deuda. Esto es lo que sucedió con Jesucristo. Él pagó tu deuda. Y esa es la razón del olvido de Dios. Ya está satisfecho. Usted no le debe nada a Dios, hermano. Se ha descansado en Jesucristo. Esto me genera libertad para acercarme confiado al trono de la gracia. Dios me acepta por los méritos de otros, de su Hijo. ¿No es algo maravilloso? Muchos matrimonios están muy amargados porque recuerdan el pecado. Hay un libro que se llama Cuando dos pecadores dicen acepto. ¿Okay? La diferencia entre un matrimonio cristiano y lo impío es que los impíos yo no sé cómo viven, ¿verdad? Porque alguien en su impiedad, lo que va a ver en el otro va a ser su impiedad. Se casan con muchas expectativas, muchas esperanzas, pero cuando tú comienzas a conocer a alguien, y ahorita vimos el océano del amor de Dios, tú comienzas a conocer a Dios, vas a escudriñar a Dios y vas a descubrir el océano insondable de su amor, de sus perfecciones. Pero cuando comienzas a conocer a alguien, te vas a dar cuenta de la inmundicia con el que te casaste. Una llaga podrida desde la cabeza hasta los pies, un leproso. Yo no sé cómo conviven dos pecadores. La verdad, es difícil. Imagínate dos personas depravadas completamente viviendo juntas, conociendo la depravación del otro y negando la propia, porque somos expertos en descubrirlo. Si tú te fijas en los defectos de alguien, los vas a descubrir. Y mientras más revises, más vas a ver la mortandad, la putrefacción, lo horroroso que es esa persona. No tiene fondo, no tiene fin. Nunca vas a descansar. Y si tú eres bien orgulloso, más vas a reclamar tus derechos. Yo no merezco que esa persona sea así conmigo, pues yo no merezco. Pero cuando te das cuenta como cristiano, es la diferencia, que alguien satisfizo, tú descansas. Ahora, esa persona que peca contra ti, alguien ya pagó la deuda. No te deben nada a ti, alguien ya pagó. Tú estás satisfecho en Cristo y eres libre para amar a pecadores terribles y moribundos, como tu cónyuge. Eres libre para darte al otro sin condición. Y de hecho, cuando hay matrimonio entre dos cristianos, lo que están mirando no es el océano insondable de su depravación, porque eso trae desencanto en el matrimonio. Los creyentes satisfechos en Cristo están mirando algo de gracia en su cónyuge. Wow, es terrible, yo sé que es terrible, pues ya saben que es terrible, sabemos que somos depravados, esa doctrina la superamos, ¿ok? Cuando venimos a Cristo, lo que estás viendo es increíble que este depravado, por la gracia de Dios, ahora me provea. Es increíble. Y todavía permanezca fiel. Que está depravada, todavía por lo menos tiene palabras amables, ¿ok?
Se levantó esta mañana de buenas. Gracias, Señor. Tú comienzas a ver la gracia. ¿Para qué centrarnos en lo que ya sabemos que es terrible? ¿Verdad? Lo que estamos buscando es cómo Dios está actuando en esa persona. Con los ojos de la fe, la vemos como un ciudadano del cielo. Y vemos esos destellos del cielo en esa persona. Y esto hace amable el matrimonio. Porque nos vemos con gracia. La gracia permite a los cristianos superar el pecado y la culpa de nosotros y de los demás. Porque perdonamos para ser libres, para perdonar a otros y servirlos. Hermanos, todas estas son las garantías del nuevo pacto. ¿No es increíble vivir a la altura del nuevo pacto? Permítame ahora, les he hablado de algo, si lo notaron, que se llama en teología el ya y el todavía no del nuevo pacto. Ahora vamos a Jeremías 31, porque lo que acabamos de exponer ahora, ya terminé de exponer el texto, es la gloria del nuevo pacto en contraste con el pacto antiguo. Pero la gloria del nuevo pacto tiene dos aspectos, un ya y un todavía no. Y les voy a explicar por qué. La profecía de Jeremías está dada en un quiasmo, un sándwich, si usted lo quiere ver. La sustancia de ese sándwich es el nuevo pacto. El versículo 31 dice: vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Eso es lo esencial. Un pueblo exiliado, Dios le promete que retornarán del exilio porque Dios va a hacer con ellos un nuevo pacto. Un nuevo pacto. Ellos quebrantaron el pacto, por eso están en el exilio. Dios dice: tranquilos, yo me voy a asegurar de que ustedes cumplan el pacto. Voy a hacer un nuevo pacto. Voy a asegurar las promesas de Abraham para ustedes. Van a ser seguras. Voy a darles un nuevo éxodo. Dios promete un nuevo éxodo del exilio. Ese nuevo éxodo, ¿de qué se trata? Vemos el quiasmo. El quiasmo está dividido por la sentencia vienen días. Vienen días. Esa palabra vienen días significa en los días postreros. Los días postreros comenzaron con la primera venida de Cristo y terminarán con la segunda venida de Cristo. Esos días son los días en que Dios establece este nuevo pacto. Es decir, que en esos días, en esos postreros tiempos, el pacto es establecido. Un pacto con mejores promesas. ¿Listo? Ahora, ¿de qué se trata ese nuevo pacto? Ya lo vimos. Promesas gloriosas, no se puede quebrantar, porque Dios escribirá su ley en nuestros corazones, nadie lo podrá quebrantar, es inquebrantable, nadie va a poder pecar, van a ser perfectas las obras de las personas que están en pacto con Dios, nadie va a poder apostatar de la fe, ellos van a vivir conscientes de la gloria de Dios, van a ser de Dios, Dios de ellos, la presencia de Dios va a estar con ellos, van a ser un solo pueblo unido para siempre. ¡Wow! Increíble, ¿verdad? La pregunta es, ¿cuándo se cumplió eso? ¿Cuándo regresó Israel del exilio? ¿Cuándo se cumplió eso? ¿Hoy? Noten la esperanza. Versículo 27, la primera parte del pan. Versículo 31-27. Vienen días, declara el Señor, en que sembraré a la casa de Israel y de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Dios promete plantarlos en la tierra para nunca más ser desarraigados, nunca más. Cuando Israel regresó del exilio, no fueron plantados en la tierra. Ustedes sabían que por el decreto de Ciro Israel regresó a Israel, pero esa tierra no era de ellos. Para el tiempo de Jesús, Israel estaba viviendo en Jerusalén. Pero esa tierra era de Roma. ¿Se acuerdan? Ellos no fueron plantados en esa tierra. Así que las palabras del segundo éxodo no se cumplieron aquí. Y qué glorioso es Lucas cuando nos muestra esa palabrita éxodo relacionándola con el Señor Jesucristo. Cuando lo vieron en el monte de la transfiguración, el Señor dice que enrostró su rostro para salir, para su éxodo. ¿Y cuál fue el éxodo del Señor Jesucristo?
si estaba en la tierra de Jerusalén, él no estaba en una tierra extranjera. El éxodo fue de esta tierra maldita por el pecado, que atravesó por ese velo que nos separaba de Dios a través de su muerte, y resucitó para entrar a la gloria del Padre, a la ciudad de Dios, a Sión. Ese éxodo es de la tierra maldita a los nuevos cielos, de esta tierra maldita al tabernáculo celestial, de esta tierra bajo maldición que va a ser consumida por fuego, a una tierra cuyo constructor y arquitecto es Dios. El éxodo de Jesucristo fue allá. Y Jesucristo es la simiente, es el vástago de Israel. Es un vástago que siembras en la tierra, una vid que vino de Israel. Tú darás un vástago de cualquier parte del mundo, lo siembras en un terreno y comienza a producir uvas. Ese vástago fue cortado de los hombres y sembrado en gloria. Y si Él está en gloria, todos nosotros floreceremos con Él en gloria. Ya fuimos sembrados. Ya fuimos sembrados. El primer hombre, nuestro precursor, ya entró. El pacto ya se cumplió, pero todavía no. Porque ese vástago tiene que florecer. Es necesario que suframos con Él, para que entonces resucitemos con Él y seamos glorificados con Él. Si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no produce frutos. Este tiempo de sufrimientos, la iglesia está oculta ahora, pero entonces será un árbol frondoso que llenará la tierra de la gloria de Jehová. ¿Está ocurriendo ahora? Sí, porque el principio de vida ya ha venido por el Espíritu en nuestros corazones. ¿Está ocurriendo ahora? Sí, porque ya estamos plantados con Cristo, por la unión con Cristo que nos ha dado el Espíritu Santo. ¿Estamos sentados con Cristo en lugares celestiales? Pablo dice a los Efesios que sí, pero todavía no. Todavía no. ¿Estás sentado en la iglesia cristiana bíblica Ra? Pero el punto es que si Él está allá, tu garantía es segura. ¡Increíble! Ahora la otra parte del sándwich. ¿Qué implica ese sándwich? Implica que el nuevo pacto implica ser sembrados en la ciudad de Dios eternamente, no saldremos de allí más, pero además el otro pan, Jeremías 31, 38. Noten que comienza igual, vienen días, declara el Señor, en que la ciudad será reedificada para el Señor desde la torre de Hanael hasta la puerta del ángulo, y está hablando de la gloriosa ciudad de Dios, de la Jerusalén. La pregunta es, ¿cuál Jerusalén? Se cumplió esta cuando los judíos regresaron del exilio y vieron la gloria del templo que construyeron y reedificaron. ¿Saben qué pasó? Esa gente lloraba. La gloria de este pacto no es igual. Estas no son las promesas de Dios. Cuando vieron Jesucristo, Juan nos dice, Él es el tabernáculo de Dios con los hombres. Él es la piedra angular de ese templo y usted es piedra viva de ese templo. En esta tierra, estas piedras vivas están siendo pulidas, como en las canteras eran pulidas las piedras del templo de Salomón, representando esto. Aquí en la tierra somos pulidos para ser puestos en gloria. Somos el templo de Dios. Somos la Jerusalén celestial. Y la Jerusalén descrita en Apocalipsis es increíble. No es la Jerusalén terrenal. Calles de oro, mar de cristal. ¿Dónde está ese paraíso en la tierra? Ese paraíso Jesucristo lo inauguró para nosotros con su muerte. Por el fundamento en su sangre. Ya es nuestro, pero todavía no. Un día habitaremos en una ciudad segura. En esa ciudad no entrarán perros, no entrarán animales inmundos, no habrá muerte. Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos, no habrá sufrimiento ni amargura, no habrán divisiones ni peleas. Seremos uno, estaremos con Dios para siempre.
Sión será gloriosa, porque la ciudad que se construye en el nuevo pacto es la ciudad de Dios. Esa ciudad en la que Cristo dijo: estoy preparando morada para ustedes en esa ciudad. Esa ciudad es tuya por los méritos de Cristo. Y finalmente, solo para alertarles de que le hará muchas interpretaciones de este texto. De hecho, el texto de Jeremías es usado por muchos hermanos nuestros que amo, bautistas, para decir que es imposible que aceptemos a nuestros hijos en la iglesia, porque este texto está diciendo que la membresía de la iglesia toda es regenerada. Y por eso se demoran en bautizar a sus hijos, porque quieren asegurarse de que sean verdaderamente regenerados. Mi pregunta siempre para mis profesores bautistas, porque he estudiado con ellos, es: oye, y si hablas con mi esposa, yo parezco a veces que no soy regenerado. Ahora, ¿cómo un padre va a saber que su hijo es regenerado? ¿Hasta cuándo? Toda la vida. Nuestros hijos tienen luchas con el pecado. Yo no le quiero enseñar a mi hija una religión moralista. Quiero apuntarle a Cristo. No es cuando sea perfeccionada que la bautizamos. Es por las promesas del pacto que la bautizamos, confiando en la bondad de Dios que la admitió en su familia. Porque las promesas son para nosotros y para nuestros hijos. Yo le quiero enseñar a ella a mirar a Cristo como yo tengo que mirar a Cristo, porque a veces me porto con ella como impío. Tengo que enseñarle dónde hay gracia. La gracia que transforma nuestros corazones para poder seguir siendo su papá y ella mi hija. Para que nos amemos incondicionalmente. ¿Dónde encontrar gracia si está en Cristo? Hermanos, en el nuevo pacto, la membresía sí es regenerada, pero en gloria. Por eso, mientras el pacto es establecido ahora, todavía no ha llegado a su consumación. El problema de los bautistas en su cosmovisión es que leen Jeremías y leen este texto de Hebreos como algo que ya está realizado completamente. Yo no puedo asegurar que tú seas regenerado. Ni siquiera cuando apostatas de la fe, pues puede ser que te entreguemos a Satanás y mi esperanza es que regreses. Ahora, si salieron y fueron cortados de la iglesia, no son, puedo decir que no son de nosotros, pero si regresan, pueden ser de nosotros o no. El punto es que nadie puede garantizar que, ¿cómo un pastor puede garantizar que alguien es regenerado para poderlo aceptar en la membresía? ¿Cómo? En este tiempo todavía esperamos esto. Claro, la membresía toda es regenerada, Dios conoce a los que son suyos, pero hoy está diciendo el Señor: apártese de impiedad todo aquel que invoque el nombre del Señor. La apostasía es posible ahora, hermanos, porque todavía no hemos llegado a casa. En la iglesia todavía hay impíos, porque todavía no estamos en Sión. Pero la garantía de que estaremos en Sión es segura, porque tenemos un mejor mediador. Y tu esperanza tiene que estar puesta solamente en Él, no en ti. Espero que esto te ayude a apreciar la gracia del nuevo pacto y la gloria de nuestro mediador. Que esto te ayude a depender más de Él, porque Él en este tiempo de la historia está dando gracia sobre gracia. Ha puesto la Biblia hasta en tu celular, está en audio para que la escuches y seas santificado por el lavamiento de la palabra. Ha puesto su Espíritu en tu corazón para que tú puedas perseverar hasta el fin y puedas disfrutar de la plenitud del nuevo pacto en gloria. Tú no tienes que caminar solo. Era la esperanza del salmista en el Salmo 23. El pastor nuestro va con nosotros, aprovecha esto, no te apartes de Él. Que tu pecado no te aparte de Él, sino que te acerque más a Él, porque lo necesitas. Tú no puedes ser santificado sin Cristo. Tú no puedes ser santificado sin la oración, sin la Biblia,
sin la familia de Dios, sin la iglesia. No privemos a nuestros hijos de esto, de la comunión de los santos. Aprovecha esto. Él te quiere llevar como buen pastor mientras transitamos por el desierto, hasta que lleguemos a casa seguros. El Salmo 23 dice: en la casa de Jehová moraré en el futuro por largos días. Allá seremos plantados y nuestra garantía está en que el vástago de Isaí ya fue plantado. Esto no lo oyó el salmista. Tú ya lo sabes. Que esto aumente tu seguridad. Si en el Antiguo Testamento tenían esperanza, tú con mayor razón es que la tienes que tener. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra que esclarece nuestros corazones, nos hace temerosos de ti y nos ayuda a entender las inescrutables riquezas de tu sabiduría, de tu amor para con nosotros en Cristo. Señor, bendícela, que los que no te conocen puedan ver la luz del Evangelio y la gloria del nuevo pacto, y que los que te conocen puedan vivir a la altura, a la luz de ese nuevo pacto en Jesucristo, que puedan mirar a sus hermanos, a sus cónyuges, a sus hijos, a la luz de este nuevo pacto. Señor, que esa gracia insondable permee todas nuestras relaciones y nuestra forma de pensar de nosotros y aún de nuestro peregrinaje, de manera que nunca nos cansemos de confiar en ti hasta que podamos ver con nuestros ojos la realidad de lo seguras que son hoy nuestras promesas. Ayúdanos a permanecer por la fe hoy hasta que podamos ver con nuestras vistas tu gloria en Sión. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.